No hay ningún estudio serio que establezca que esta medida es una medida que reduzca la criminalidad sexual. Y tal vez ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y ese debería ser el punto de partida. Los legisladores no pueden decidir por corazonada, por pareceres, sino en base a información científica. Y lamentablemente no hay información científica que avale esta solución, porque si no la tendrían seguramente todos los países de la región, del mundo y de Europa, ¿no? Nosotros también tenemos al doctor, abogado penalista, Carlos Caro Coria, mediante un enlace vía Zoom, para que nos dé una mirada penalista, ¿no? Penal de este caso. ¿Es posible la castración química para los violadores? ¿Lo permite nuestra legislación? Y además también vamos a abordar con él la pena de muerte, porque también se ha hablado estos días. Bienvenido, doctor Caro Coria, a Exitosa Perú. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, mi primera pregunta es, ¿la legislación peruana permite que se le pueda inyectar cada cierto tiempo a un violador estos químicos para bajarle el deseo sexual, y si esto es no es contraproducente, porque ya se supone que tiene cadena perpetua, ya no debería salir, ¿no? ¿Cuál es su interpretación? Sí, en efecto, es una propuesta muy vieja acá en el Perú. Desde los años 90 se plantearon los primeros proyectos de ley. Todos han sido rechazados, incluso que en el 2018 se llegó a aprobar esto como ley, pero luego el propio Congreso retrocedió e impuso la máxima pena a los violadores de menores, y por menor de edad acá en el Perú son los de 14, ¿no? Una cosa es la ciudadanía para poder votar, para tener la ciudadanía plena, y otra cosa es la capacidad de consentir sexualmente, que se adquiere a los 14 años. Entonces, menor de edad para la ley penal sexual es el menor de 14. Pero ¿cuál es el problema acá, no? El problema es que la castración química puede, en el mejor de los casos, resolver el problema de, digamos, el impulso sexual de un violador, pero lo que no puede es reducir la posibilidad de que el violador cometa delito de violación, porque la violación, según la ley penal, también se puede producir a través de la introducción de objetos. La mente criminal, la decisión criminal no la castra nadie. Entonces, tenemos acá un problema en el cual el violador no podría cometer violación dada la castración química a través del uso de su aparato reproductor, pero sí lo va a poder hacer a través de la introducción de objetos, porque eso es algo que no se puede castrar. No hay medicina frente a eso. Pero por otro lado está el hecho de que esta ley, que ha sido aprobada en algunos países como Polonia, República Checa, Corea del Sur y algunos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, no es una ley efectiva. No hay informes que digan o demuestren empíricamente que una norma de esta naturaleza ha reducido la cifra de la criminalidad sexual. Tenemos acá para mí un saludo a la bandera, un tiro al aire, un distractivo para la población frente a los problemas del gobierno. Ya la pena está prevista en la ley cadena perpetua para el violador. ¿De qué sirve que se le inocule una sustancia si es que nunca va a salir de prisión? Tal vez salga a partir del año 35 mediante la revisión de una sentencia de cadena perpetua, pero vamos a estar hablando ya prácticamente de un anciano, ¿no? Y por otro lado... Pero podría salir, porque... en Perú están prohibidas, ¿no? Ya, vamos a ir ahí. Primero las penas corporales y después podría salir, porque si tiene 20 años más 35, sale de 55, no es un anciano. ¿Por qué tendría que salir? ¿Por qué no se pudre en la cárcel? ¿Por qué le tendrían que dar ese beneficio? Entonces, vayamos por las penas corporales. ¿Está prohibido inyectar? Y después la segunda pregunta. Exactamente. Acá en el Perú, conforme al principio de dignidad de la persona, la Constitución la contempla como un principio básico de todo el sistema constitucional. Las personas no pueden ser sometidas a penas corporales, ¿no? Y la castración química es una forma de pena corporal. Es algo que ya se ensayó en el nacionalsocialismo en la época de Hitler, en Alemania, y esto es algo que quedó como algo repudiable para la historia, digamos, del derecho penal, porque no se puede instrumentalizar al individuo, no se le puede convertir en una persona sometida a un tratamiento químico, castración física, química, la que fuera, con la finalidad de no volver a cometer un delito, ¿no? Entonces, eso está prohibido por el sistema constitucional, tendría que pedírsele el consentimiento al condenado,
y seguramente el condenado no va a querer consentir. Y en el mejor caso del que lo consienta, implicaría un costo para el Estado, para el gobierno, ¿no? Permanente a lo largo del tiempo, porque no estamos hablando de un programa de una sola persona, sino de miles de personas seguramente, ¿no? Y con la ley Entonces, no se puede hay un cambiar problema eso. constitucional acá. Y con la ley no se puede cambiar esto por decir, lo cambian ahora en el Consejo de Ministros y el Congreso lo aprueba. ¿Se puede cambiar esta protección que tienen a la dignidad? ¿Se podría con una ley? No es posible porque esto implicaría ni siquiera una reforma de la Constitución, sino una reforma de todo lo que es el sistema constitucional, del modelo de Estado en el cual la persona es el fin supremo de la sociedad, no puede ser instrumentalizada. Ni siquiera renunciando al Pacto de San José de Costa Rica el tema podría quedar solucionado. Y esa es la razón por la cual siempre se ha rechazado estos proyectos acá en el Perú, como también en el extranjero. Pero lo principal, ¿no? Porque finalmente todos queremos efectividad, eficacia, todos queremos que los problemas se solucionen. No hay ningún estudio serio que establezca que esta medida es una medida que reduzca la criminalidad sexual. Y tal vez ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y ese debería ser el punto de partida. Los legisladores no pueden decidir por corazonada, por pareceres, sino en base a información científica. Y lamentablemente no hay información científica que avale esta solución, porque si no la tendrían seguramente todos los países de la región, del mundo y de Europa, ¿no? Y mi segunda pregunta fue la de esto de que después de 35 años a las personas que están con cadena perpetua se puede revisar su caso. ¿Podría ahí haber un cambio en la legislación y decir violadores de niños de 14 para abajo no se revisa nada y punto? Sí, en el caso de la cadena perpetua, como regla general, conforme al principio también del tratamiento penitenciario, nadie puede estar en prisión de por vida. Se prevé la posibilidad de que a partir del año 35 se pida una revisión. Ojo, pedir la revisión no implica que el juez esté obligado a liberar al autor de un delito, ¿no? Podría haber una norma que establezca prohibiciones, restricciones, sin duda alguna, pero ya queda, digamos, a criterio del juez la aplicación o no de una norma así. Yo creo que la norma tal y como está es correcta, es una revisión, y en esa revisión se evalúa la posibilidad de que el condenado pueda volver a delinquir o no fuera de prisión. Y si estamos hablando de un violador, a lo largo del historial de 35 años en prisión, van a haber seguramente muchos datos y mucha información que le van a permitir al juez ponderar y decidir si es que efectivamente es correcto o no una excarcelación en esos términos. Muy bien, y también el impacto para la familia y lo que uno esperaría de una persona tan, una bestia, ¿no? Bueno, y también se ha puesto al debate público el tema de la pena de muerte, aunque a mí de verdad que me gustaría todas las penas en una para un violador, ¿no? Pero la pena de muerte, desde que estamos en el Pacto de San José, no se puede legalmente en nuestro país, ¿o no es así? Así es. Recordemos que la Constitución del 79 excluyó la pena de muerte y solamente la dejó como una posibilidad para los casos de traición a la patria en caso de guerra exterior. Entonces, no hay la pena de muerte como una posibilidad en el Perú, y el Perú, como firmante de la Convención Americana de San José de Costa Rica, se ha comprometido a no reinstaurar la pena de muerte. Entonces, no podemos restaurar la pena de muerte si no es violando el Pacto de San José. Denunciar el pacto, alejarnos del sistema interamericano sería un gravísimo error, nos aislaría como país, nos afectaría, digamos, en todo lo que pueda ser los planes que pueda tener el Estado peruano de insertarse, por ejemplo, a la OCDE, formar parte, digamos, de un sistema que se considera como realmente democrático, pues está sometido, digamos, a una suerte de instancia supranacional o internacional como es la Convención Americana de San José de Costa Rica, ¿no? Lo trató de hacer Fujimori a partir del caso Castillo-Petrucci en mayo del año 99, no tuvo efectos. Alan García planteó lo mismo en el año 2006 para los casos de violación, tampoco procedió, no hubo quórum, digamos, en el Congreso siquiera para discutir la cuestión. Entonces es algo inviable, y como reitero, y creo que ese es el mensaje principal, aquel gobierno nos está dando un distractivo, ¿no? Este es un distractivo, un saludo a la bandera, todos los casos de corrupción, todos los casos de incapacidad de gestión del gobierno se diluyen o pasan a un segundo plano porque nos ponen estos temas en la agenda,
que no son centrales para la discusión actual. Es gravísimo lo que ha pasado el otro día en Chiclayo con este señor que ha violado, que está en prisión preventiva, y eso tiene su ruta, ¿no? Pero lo que no puede hacer el gobierno es entrar, digamos, a los fuegos artificiales con la finalidad de distraer a la opinión pública con este tipo de materias. Sí, totalmente de acuerdo con eso. También otra cosa antes de terminar la entrevista es preguntarle, porque también está en la coyuntura, porque Margot Palacios de Perú Libre presentó un proyecto de ley nuevamente reviviendo la Asamblea Constituyente. Ya había quedado meridianamente claro, o para mí clarísimo, que no se puede, ¿no? Pero ella dice en el proyecto de que el presidente de la República lo podría convocar, la presidenta del Congreso la podría convocar y también reuniendo 1 millón de firmas. Esto no va a pasar, ¿no? Por la disposición del Congreso, además. Yo creo que tal y como se han decantado las cosas, desde el mes de junio del año pasado hasta la fecha, es decir, desde la segunda vuelta hasta el día de hoy, que hay cierto consenso a nivel de los propios constitucionalistas, a nivel, digamos, de los legisladores, de que la única vía para reformar la Constitución es a través del Congreso. En el mejor de los casos podrían hacer un referéndum o quórum para instar al Congreso, plantear que el Congreso revise la Constitución, pero lo que no puede haber es un referéndum para que se vote qué Constitución queremos o si queremos cambiar esta Constitución. Ese no es un mecanismo de reforma de la Constitución prevista en la Carta del 79 ni la del 93. Razón por la cual nuevamente tenemos acá, y curioso que venga el Perú Libre, otro distractivo más, los fuegos artificiales para discutir sobre algo que ya en este momento jurídicamente está zanjado, ¿no? Entonces, bueno, es lo que me imagino que están haciendo para distraer a la población, porque ya sabemos lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias. Ha sido Carlos Caro Coria, abogado penalista.